Cuando mi hija dijo en la sala que yo era un viejo saco, la primera persona que bajó la mirada no fui yo. Fue la funcionaria que escribía el acta. La vi detener los dedos sobre el teclado, apenas medio segundo. Esperó una orden que no llegó. En un juzgado las palabras no vuelven a la boca, caen, se oyen, pasan por el micrófono y terminan convertidas en una línea fría. Marina estaba de pie junto a su abogado, con una chaqueta clara que yo conocía de los actos de manos cálidas. Antes me pedía que fuera a verla desde la segunda fila. Aquel día no me miraba como a su padre, sino como a un obstáculo. Detrás de ella había 2 carpetas azules, una botella de agua y el móvil boca abajo. No había cámaras, pero Marina seguía colocándose para una escena pública. Mi mandante solicita medidas de apoyo y control sobre los actos patrimoniales del señor Ruiz, dijo su abogado. Hablamos de una persona de edad avanzada, afectada por el duelo, susceptible de disponer de su patrimonio contra su propio interés. La magistrada Clara Benítez levantó la vista. Precise qué acto considera peligroso. La intención de apartar la herencia familiar de su hija y llevarla a una estructura fundacional que nadie ha supervisado aún. Yo tenía las manos sobre las rodillas, no por debilidad, por costumbre. Cuando trabajaba en mantenimiento de calefacción, antes de tocar una válvula complicada, apoyaba las manos, contaba hasta 3 y comprobaba la presión. En la sala hice lo mismo. La presión no estaba en las tuberías, estaba en mi pecho. Y todavía no había empezado lo peor. El abogado abrió la segunda carpeta. Marina inclinó la cabeza hacia él y evitó mirar los papeles, aunque yo sabía que los había leído. Mi hija nunca llegaba a una sala sin saber dónde estaba cada coma. El señor Ruiz ha mostrado en los últimos meses una conducta patrimonial errática, continuó el abogado. Ha rechazado propuestas de administración conjunta, ha cambiado instrucciones sobre sus bienes y ha iniciado contactos para constituir una fundación con patrimonio que, en principio, debía quedar en la familia. La frase «debía quedar» me rozó más que la palabra patrimonio. Allí nadie hablaba de Carmen. Nadie hablaba de las libretas que mi mujer había llenado durante años con nombres de personas mayores que vivían solas. Nadie hablaba de las tardes en que ella volvía con olor a farmacia, pan reciente y escalera vieja. Para Marina y su abogado todo se había vuelto una masa. Herencia, control, proyecto, imagen. Señor Ruiz, dijo la magistrada, tendrá oportunidad de contestar. Ahora escucharemos la solicitud. Asentí. No quería interrumpir. Cuando uno interrumpe desde el dolor, parece culpable incluso si dice la verdad. Marina se levantó antes de que su abogado terminara. No le tocaba hablar, pero ella siempre supo entrar un segundo antes de que alguien pudiera cerrarle la puerta. Señoría, yo no quiero quitarle nada a mi padre, dijo. Solo quiero evitar que se equivoque. Está solo desde que murió mi madre. Vive rodeado de papeles, llaves y recuerdos. Se niega a aceptar ayuda, y ahora quiere ponerlo todo en manos de gente que no es familia. La magistrada la miró por encima de las gafas. Señora Ruiz, cíñase a los hechos. Marina bajó la voz. El hecho es que mi padre ya no distingue entre cariño y manipulación. No sé qué cara puse. Noté solo que la madera del banco estaba fría bajo mis dedos. En el bolsillo interior de mi americana llevaba una copia del informe médico, doblada dentro de una funda transparente. Lo había pedido yo. Nadie me obligó. Lo hice porque entendí que Marina iba a convertir mi edad en un arma y mi silencio en una confesión. El abogado aprovechó la frase de mi hija. Precisamente por eso pedimos una cautela razonable. Nadie quiere privar al señor Ruiz de su dignidad, solo evitar que un impulso sentimental destruya la estabilidad familiar. Marina asintió. Entonces yo levanté los ojos. Fue un gesto pequeño, pero ella lo vio. Y se enfadó. No con rabia abierta todavía, con esa irritación seca de quien descubre que el mueble viejo del pasillo no estaba tan quieto como parecía. «Papá, por favor», dijo, «no hagas esto más difícil». «Señora Ruiz», avisó la magistrada. Pero Marina ya había cruzado una línea. Me señaló con la mano abierta, no con el dedo. Eso la hacía parecer moderada.
Solo quien la conocía entendía el desprecio. «Es que es absurdo, señoría. Estamos todos aquí por culpa de un viejo saco que se deja calentar la cabeza. Mi padre no merece manejar ni un céntimo si va a tirarlo así». La sala quedó quieta. No fue un silencio teatral. Fue peor, un silencio administrativo, de esos que no consuelan a nadie porque siguen funcionando. La funcionaria miró a la magistrada. La magistrada no dijo «retírese». Dijo «que conste literalmente la expresión». Y entonces supe que la frase ya no era solo una herida. Era un hecho. Marina se dio cuenta tarde. Se llevó la mano al cuello con el gesto inútil de quien quiere recoger una frase ya escrita. Su abogado cerró los labios. Yo miré a mi hija y por primera vez en mucho tiempo dejé de buscarle una excusa. Durante meses había dicho, está cansada, tiene miedo a perder el proyecto, Pablo la aprieta, las subvenciones no llegan, la gente exige resultados. Había puesto explicaciones como mantas encima de cada gesto suyo. La noche en que me pidió las llaves del taller para ordenar trastos. La mañana en que retiró una foto de Carmen de un cartel porque, según ella, en redes envejecía la imagen. El día en que Lucas dejó de venir a merendar y solo me mandó un mensaje: «Mamá dice que no es buen momento». Todo eso podía doler y seguir siendo familia. Pero en una sala de justicia, delante de una funcionaria que escribía cada palabra, mi hija no había dicho «mi padre se equivoca». Había dicho que yo no merecía manejar ni un céntimo. Había convertido mi vejez en una bolsa rota. La magistrada pidió orden. Marina se sentó despacio. El abogado intentó recomponer el tono. «Señoría, mi representada habla desde la preocupación». «Su representada acaba de hablar desde otra cosa», respondió la magistrada sin levantar la voz. «Continúe con hechos». Yo respiré por la nariz. Pensé en Carmen. No en una imagen grande, sino en una concreta. Ella en la cocina, pasando los dedos por una libreta de tapas verdes, diciendo que ayudar a un mayor no era decidir por él. «Primero preguntas, Víctor. Hasta para llevarle pan. Primero preguntas». Ese recuerdo fue más fuerte que el insulto. «Señor Ruiz», dijo la magistrada, «puede responder a la solicitud si lo desea». Marina giró la cabeza hacia mí. En sus ojos había una advertencia. La conocía desde niña. Si hablas, lo empeoras. La misma mirada que ponía cuando rompía algo y esperaba que yo dijera que no pasaba nada antes de que Carmen entrara en la habitación. Me puse de pie. Noté un pequeño crujido en la rodilla derecha. No me avergoncé. A los 67 años uno no tiene que pedir perdón por sonar al levantarse. «Señoría», dije, «contestaré, pero antes solicito que se incorpore un documento». El abogado de Marina se movió en la silla. «No consta anunciado en el escrito de oposición». «Consta en la lista aportada esta mañana», respondió mi letrado, que hasta entonces había guardado silencio. «Es pertinente para valorar si mi cliente actúa por impulso o con voluntad formada». La magistrada extendió la mano. Mi abogado le entregó la copia. Yo no miré el papel, miré a Marina. Ella esperaba un testamento, una donación escondida, quizá una prueba contra Pablo. Algo que pudiera llamar venganza, pero no era eso. Era el informe independiente que decía que yo comprendía mis decisiones. Y detrás de aquel informe venía otra carpeta, más pesada. Los estatutos de la Fundación Carmen Ruiz, preparados en notaría, con una cláusula que mi hija aún no conocía. La magistrada leyó la primera página, luego levantó la vista. «Señora Ruiz, señor Ledesma, vamos a escuchar al señor Ruiz, y después hablaremos de este documento». Marina apretó los labios. Por primera vez desde que entramos en la sala, dejó de parecer preocupada por mí y empezó a parecer preocupada por sí misma. Entonces entendí que la vista acababa de cambiar de dueño. Antes de que Manos Cálidas tuviera logotipo, notas de prensa y fotografías con concejales, tuvo una libreta de tapas verdes encima de nuestra mesa de cocina. Era de Carmen. Mi mujer escribía con letra pequeña, inclinada hacia la derecha, como si cada nombre avanzara un poco. No apuntaba beneficiarios.
Apuntaba personas. Doña Teresa, tercero sin ascensor, hija en Valencia. Julián, antiguo cartero, no oye el timbre. Rosario, miedo a las llamadas del banco. Emilio no quiere comida hecha. Quiere que alguien le lea el recibo de la luz. Yo me reía a veces. Carmen, pareces el registro civil de medio barrio. Ella me miraba por encima de las gafas. No son datos, Víctor, son puertas. Si no sabes cómo llamar, molestas aunque lleves ayuda. Cuando murió no quise tocar esas libretas durante semanas. Las dejé en el cajón del aparador, junto a sus pañuelos y una caja de clips. Marina vino a casa con flores blancas, abrazó a Lucas en el pasillo y luego se quedó en la cocina más tiempo del necesario. La encontré con una libreta abierta. «Mamá tenía esto muy organizado», dijo. Lo hacía para no olvidar a nadie. Marina pasó una página con cuidado. Aquel gesto me ablandó. Pensé que por fin mi hija estaba mirando a su madre sin prisas. «¿Podríamos continuar algo de esto?», dijo. «No dejarlo morir». No sospeché. Quise no sospechar. Había perdido a Carmen y cualquier frase que sonara a conservarla me parecía una mano tendida. Además, Marina no pidió dinero aquel día. Pidió permiso para copiar 3 teléfonos y llevar sopa a doña Teresa. Eso era exactamente lo que Carmen habría hecho un jueves de lluvia. Los primeros meses fueron buenos. Lo digo porque mentiría si hiciera de Marina un monstruo desde el principio. Iba a comprar medicinas, acompañaba a Teresa al centro de salud, llamó a un cerrajero para Julián y consiguió que Rosario dejara de firmar papeles que no entendía. Venía a casa con las mejillas rojas de subir escaleras y se sentaba a beber agua en la cocina. «Mamá hacía esto sola», decía. «No sé cómo podía». «No lo hacía sola», contestaba yo. «Sabía pedir ayuda sin mandar». Marina sonreía y no discutía. Lucas, que entonces tenía 13 años, la acompañó algunas tardes. Carmen habría disfrutado viéndolo sujetar una bolsa de mandarinas, mientras Teresa le explicaba que los jóvenes ya no sabían escoger fruta. Después apareció el nombre. Manos cálidas. A mí me pareció un poco de cartel, pero Marina dijo que para pedir apoyo al ayuntamiento necesitaba algo reconocible. Luego vino un pequeño convenio con el centro municipal, una mesa en la feria de asociaciones, chalecos con letras blancas, una cuenta en redes. Nada de eso era malo en sí. Carmen tampoco habría rechazado ayuda si la ayuda llegaba limpia. El problema empezó cuando Marina dejó de preguntarse qué necesitaba cada persona y empezó a preguntarse qué podía mostrar de cada persona. Una tarde la vi mover una silla 3 veces en la casa de Teresa para que la luz entrara mejor por la ventana. Teresa estaba cansada, con las manos sobre el bastón. «Solo una foto más, doña Teresa», dijo Marina. «Es para que nos aprueben el taller de invierno». Teresa sonrió, pero miró antes hacia mí, como si pidiera permiso para estar cansada. Yo no dije nada entonces. Ese fue uno de mis errores. Me convencí de que una fotografía incómoda podía traer mantas, transporte, revisiones de caldera y compañía para gente que llevaba demasiados inviernos esperando una llamada. Carmen me había enseñado a no despreciar lo útil solo porque viniera envuelta en papel brillante. Marina empezó a hablar de indicadores: número de visitas, número de mayores atendidos, impacto de barrio, alcance de publicaciones. En la cocina, donde antes Carmen apuntaba «Rosario, miedo al banco», mi hija dejó un dossier con gráficos y frases redondas. En la portada puso una foto de Carmen joven, tomada en la biblioteca, con una leyenda: «Inspirados por su legado». «¿Le has preguntado a alguien si quiere salir de aquí?», pregunté. «Papá, no seas antiguo. Sin visibilidad no hay financiación». «Tu madre no hacía esto para ser visible». Marina cerró el dossier. Mamá no tenía que pagar alquiler de local, seguros, talleres ni transporte adaptado. Yo sí. Era una respuesta razonable. Demasiado razonable. Las frases peligrosas suelen entrar así, con zapatos limpios. A partir de entonces, cada vez que yo dudaba, Marina me hablaba de costes. Si Teresa no quería foto, no habría taller. Si Julián no quería firmar autorización de imagen, no podrían justificar acompañamiento. Si Rosario se molestaba por salir en un vídeo, era porque no entendía que su caso ayudaba a otros.
Un sábado encontré a Lucas editando subtítulos en el portátil. «Mamá dice que esto emociona más si la señora se queda callada al final», me dijo sin levantar la vista. No le regañé. Él no tenía culpa. Pero sentí que algo de Carmen se estaba torciendo delante de mí. El papel que Marina me trajo llegó un martes, a la hora de comer. Venía con prisa, pero olía a perfume caro y a sala cerrada. Dejó una carpeta sobre la mesa y ni siquiera se quitó el abrigo. «Necesito que firmes esto antes del viernes». «Buenas tardes también». Suspiró, no como una hija cansada, sino como una jefa ante un empleado lento. «Papá, por favor, es importante». Leí la primera página. Autorización de administración conjunta. Poder para coordinar bienes afectados a proyectos sociales. Acceso a documentación patrimonial. Mi nombre aparecía muchas veces, mi voluntad casi ninguna. «¿Qué protege exactamente esto?», pregunté. Marina se sentó frente a mí. «Protege el trabajo de mamá». Era la frase perfecta. Sabía dónde poner el dedo. «El trabajo de tu madre está en esas libretas», dije, «no en un poder». «Las libretas no pagan nada. ¿Sabes cuánto cuesta mantener el local? ¿Sabes lo que nos debe el ayuntamiento todavía? ¿Sabes lo que Pablo ha adelantado para los actos?». Ahí apareció Pablo, aunque no estuviera en la cocina. Mi yerno siempre aparecía en las frases de dinero como una humedad en la pared. Al principio pequeña, luego imposible de tapar. «Si hay deudas, se revisan», dije. «No se arreglan con mi firma a ciegas». Marina apretó la mandíbula. «No es a ciegas, es confiar en tu hija». Yo miré la carpeta. En la esquina inferior, una nota adhesiva señalaba dónde debía firmar. Ni siquiera era una pregunta, era una instrucción. «No firmo hoy», dije. Marina dejó de fingir prisa. Se quedó quieta con una calma dura. «Entonces no entiendes lo que está en juego. Explícamelo». Marina se levantó y empezó a caminar por la cocina. En otro tiempo, cuando se enfadaba, abría armarios sin buscar nada. Aquel martes no tocó nada. Había aprendido a controlar hasta los gestos. Está en juego que el proyecto no se hunda, que el nombre de mamá no quede como una cosa pequeña de barrio, que podamos crecer. Hay una farmacia interesada, un centro de formación, una empresa de catering social. Pero nadie entra si ve que el patrimonio que sostiene esto depende de tus cambios de humor. Mis cambios de humor. «Sí, papá, tus cambios. Un día quieres ayudar, otro día te escondes detrás de las libretas, otro día dices que nadie toque el taller. No se puede construir nada así». Entonces entendí que ya no hablábamos de Carmen. Hablábamos de una estructura que necesitaba mi firma para parecer sólida. Hablábamos de un local, de proveedores, de fotos, de promesas hechas a terceros. Hablábamos de Pablo adelantando dinero que quizá no debía haber adelantado. Cogí la carpeta y se la devolví. «Si el proyecto necesita que yo pare de preguntar, no es el proyecto de tu madre». Marina no gritó. Eso vino después, en el juzgado. Aquel día sonrió con una tristeza ensayada. «Me da miedo que termines rodeado de gente que te use contra tu propia familia. La única persona que ha venido hoy a pedirme una firma sin explicarme las cuentas eres tú». Se puso el abrigo. En la puerta, antes de irse, dejó la frase que abrió el camino a todo lo demás. «Entonces tendré que protegerte aunque no quieras». Cuando cerró, fui al cajón del aparador y saqué las libretas verdes de Carmen. No sabía aún qué iba a hacer con ellas. Solo supe que no podían quedarse bajo la misma llave que la carpeta de Marina. La primera señal de que Marina hablaba en serio no llegó con una demanda. Llegó con una llamada del centro de salud. Me telefoneó una administrativa que conocía a Carmen de los años de biblioteca. Empezó con voz neutra, pero enseguida bajó el tono. «Don Víctor, ¿ha autorizado usted a su hija a solicitar informes médicos?». Yo estaba en el taller, delante de una caja de termostatos viejos que guardaba para enseñar a los alumnos del instituto. Dejé el destornillador sobre la mesa. «No». «Entonces venga mañana y déjelo por escrito. Han preguntado por antecedentes, medicación, revisiones neurológicas.
No se ha entregado nada, pero prefiero que lo sepa. Le di las gracias. Colgué y miré la puerta metálica del taller. Durante años aquel lugar había sido mi refugio. Olor a aceite limpio, piezas ordenadas, llaves etiquetadas. Carmen decía que yo descansaba mejor entre tornillos que en el sofá. Ese día el taller pareció de pronto una habitación que alguien intentaba inventariar antes de quitarme las llaves. Marina no había pedido hablar conmigo. Había ido a buscar papeles sobre mí. Por la tarde llamó Pablo. No preguntó cómo estaba. Nunca lo hacía cuando había dinero cerca. «Víctor, esto se está complicando sin necesidad», dijo. «Marina está desbordada. El proyecto tiene compromisos. Si tú bloqueas ahora, nos haces daño a todos». «¿Qué compromisos?». Hubo un silencio breve. Actos, proveedores, adelantos, cosas normales. No eran cosas normales y necesitaban mi patrimonio para respirar. Anoté en una libreta la hora de la llamada. No por manía, por oficio. Cuando algo pierde presión, primero se registra dónde empezó la fuga. Al día siguiente fui al centro de salud y firmé una nota sencilla. No autorizaba a nadie a pedir información clínica en mi nombre. La médica de familia me recibió 5 minutos al final de la mañana. No me examinó como a un sospechoso, sino como a un hombre que necesitaba entender el terreno. «Pueden pedir informes si hay procedimiento, pero no por atajos familiares», dijo. «Y una cosa más, que alguien sea mayor no significa que no pueda decidir». Me dio vergüenza sentir alivio por oír algo tan básico. Al salir encontré un mensaje de Marina. «No hagas escenas en el centro, solo intento ordenar las cosas». No contesté. Crucé la plaza y me senté en un banco frente a la farmacia de Javier Sádava, uno de los colaboradores de Manos Cálidas. En el escaparate había un cartel con la foto de Marina entregando pastilleros a 3 mujeres mayores. Carmen nunca habría puesto una cara cansada en un escaparate. Esa misma tarde vino Pablo al taller. Entró sin mirar las piezas, como quien entra en un trastero. «Hay facturas, Víctor. Si el patrocinio se retrasa, alguien tiene que sostener el puente». «¿Qué puente?». «No te pongas técnico». «Soy técnico. Es lo que hago cuando alguien me habla de cargas sin enseñarme los planos». Pablo se pasó la mano por el pelo. Marina ha firmado compromisos porque confiaba en que la familia estaría detrás. La familia. Otra palabra usada como llave maestra. «Si hay facturas, tráelas», dije. «Si hay contratos, los leo. Si hay deuda, se habla. Pero no voy a firmar un poder para tapar una cuenta que nadie quiere enseñarme». Pablo me miró como si acabara de perder la paciencia con un aparato antiguo. «Marina tiene razón», dijo al fin. «¿No ves el tamaño de esto?». «Veo bastante». «No, ves libretas, vecinos, recuerdos. Ella ve una entidad capaz de ayudar a cientos de personas. ¿Y por eso necesita mis informes médicos?». Pablo apartó la vista. Ahí estuvo la respuesta. Cuando se fue, cerré el taller antes de tiempo. En casa saqué una caja de documentos, escrituras, certificados, pólizas, recibos, el testamento de Carmen. No buscaba una guerra, buscaba suelo. Lo peor de que tu hija te llame incapaz no es la ofensa, es que durante unos minutos te preguntas si todos los demás también estarán esperando a que tropieces. Esa noche no dormí. A las 4 preparé café y escribí 3 columnas en una hoja. Salud, voluntad, Carmen. En salud puse evaluación independiente. En voluntad, notaría. En Carmen, libretas fuera de Marina. A las 9 pedí cita en una consulta privada recomendada por mi médica. No quería un papel comprado para defenderme. Quería que alguien ajeno dijera lo que había o no había. Me hicieron pruebas de memoria, preguntas sobre fechas, cálculos sencillos, conversaciones incómodas sobre duelo. Salí cansado, pero de pie. 2 días después tuve el informe. No decía que yo fuera joven, ni falta que hacía. Decía que comprendía el alcance patrimonial y personal de mis decisiones. Lo leí 3 veces. Luego llamé a Ana Beltrán. Carmen confiaba en ella porque nunca hablaba más alto que el documento. La secretaria me dio cita para el jueves. Antes de colgar, añadió:
Traiga lo que tenga, don Víctor, y traiga también lo que no quiera que se pierda. La notaría de Ana Beltrán estaba en una calle estrecha, encima de una gestoría y frente a una panadería. No tenía solemnidad de película. Tenía archivadores, turnos, una sala con sillas duras y un reloj que hacía demasiado ruido. Me gustó por eso. Las cosas serias no necesitan terciopelo. Ana me recibió con el pelo recogido y una carpeta limpia. «Siento lo de Carmen», dijo primero. No añadió frases de adorno. Le agradecí esa precisión. Extendí sobre la mesa el informe, las libretas, la carpeta de Marina y una lista de bienes. Ana no tocó nada al principio. Leyó los títulos, miró las fechas y luego me pidió que le contara el orden de los hechos. Mientras hablaba, ella no hacía gestos de sorpresa. Solo anotaba. «Su hija puede discrepar de sus decisiones», dijo cuando terminé. «Otra cosa es presentar la edad como incapacidad automática. Quiere controlar lo que Carmen dejó en marcha. Entonces hay dos planos. Su patrimonio y la finalidad que usted quiere darle. Si lo que desea es proteger una actividad de interés general, puede prepararse una estructura fundacional o una dotación con estatutos claros. Pero no debe hacerse como reacción de enfado. No quiero venganza». Ana levantó la vista. «Eso habrá que escribirlo en reglas, no decirlo de palabra». Me explicó lo mínimo: fines, patronato, controles, aceptación de cargos, cuentas, incompatibilidades, supervisión. No me vendió seguridad absoluta. Me dijo algo más útil. Un buen estatuto no impide que una persona intente torcerlo, pero obliga a que quede rastro cuando lo intenta. Esa frase me acompañó de vuelta a casa. La repetí en el autobús, mirando mi reflejo en el cristal. Obligar a que quede rastro. Volví a la notaría 2 veces más. La primera con las libretas de Carmen ordenadas por barrios. La segunda con una lista de personas que podían formar un patronato sin deberle favores a Marina ni a Pablo. Ana tachó 3 nombres. «Amigos agradecidos no siempre son buenos controles», dijo. No me ofendí. Tenía razón. La gratitud también se puede usar como cuerda. El borrador de estatutos empezó a parecerse a Carmen. No por sentimental, sino por práctico. Hablaba de ayuda concreta, de consentimiento real y de cuentas auditables. También exigía que los contratos con proveedores pasaran por más de una firma. Al final, Ana añadió una cláusula que redactó despacio después de escucharme contar lo de Teresa. Quedaría fuera de cualquier cargo quien hubiera humillado, instrumentalizado o tratado como incapaz a una persona beneficiaria, fundadora o aportante para obtener control o ventaja. «Es fuerte», dije. «Es clara», respondió Ana, «y no señala a nadie mientras nadie haga eso». Pensé en Marina, en la niña que se dormía en mi hombro cuando Carmen le leía cuentos, en la mujer que había pedido mis informes sin permiso. Las 2 imágenes no encajaban, pero las 2 eran verdad. «¿Puedo dejarle una salida?», pregunté. Ana cerró la pluma. «Puede. Retirar la solicitud, rendir cuentas y aceptar no presidir nada hasta que el patronato lo valore. Pero tiene que decidirlo usted ahora, no cuando el miedo le apriete en la sala». Guardé silencio. No quería castigar a mi hija. Quería impedir que usara a Carmen para mandar sobre los mismos mayores a los que decía defender. «Prepare esa salida», dije al fin. «Una sola». Ana asintió. «Entonces prepare también la otra posibilidad. Si ella no la acepta, los documentos tendrán que hablar por usted». Al salir, tenía una llamada perdida de Marina y un mensaje. «Mañana vendrá mi abogado. Todavía podemos evitar que hagas el ridículo». Miré el móvil, la carpeta y el cielo gris sobre la calle. Por primera vez no sentí miedo de parecer viejo. Sentí miedo de volver a ser cómodo. Los estatutos de la Fundación Carmen Ruiz no empezaron con dinero. Empezaron con una frase que Ana Beltrán me obligó a escribir a mano. «La ayuda no sustituye la voluntad de la persona ayudada». La puse en una hoja blanca, con mi letra grande y torpe, y Ana la dejó encima de la mesa durante toda la reunión.
Cada vez que yo me iba hacia el miedo, hacia Marina, hacia la palabra herencia, ella tocaba la hoja con 2 dedos. «Vuelva aquí, don Víctor. Si esto no sostiene todo lo demás, no firme». Volver ahí era difícil, porque el patrimonio existía. La casa, el taller, unos ahorros que Carmen y yo habíamos juntado sin viajes grandes ni coches nuevos. Marina hablaba de todo eso como si fuera una presa retenida por un anciano caprichoso. Yo quería que se convirtiera en calefacciones revisadas, asesoramiento para mayores que no entendían cartas del banco y acompañamiento sin cámaras. Quería un local donde nadie tuviera que posar para recibir ayuda. Ana trajo un primer borrador con fines, órganos, controles y obligaciones de cuentas. «No lo llame refugio», me advirtió. «Una fundación no es un escondite para castigar a una hija. Si algún día esto se revisa, debe verse una finalidad real». «¿La hay? Entonces póngale nombres concretos». Puse los nombres de Carmen sin convertirla en santa. Bibliotecaria, voluntaria, vecina. Puse los de Teresa, Julián y Rosario solo como ejemplos anónimos. Puse una regla. Ninguna persona mayor sería fotografiada, grabada o usada en informes públicos sin consentimiento explicado y revocable. Esa fue la primera vez que sentí que Carmen volvía a tener voz en un documento. La segunda reunión fue más áspera. Ana me preguntó quién debía sentarse en el patronato. Yo llevaba una lista sentimental. Ella la convirtió en una lista útil. Quitó a un vecino que me debía favores, a una prima de Carmen que no sabía decir que no, y a un antiguo compañero mío que odiaba a Marina desde antes de entender el caso. «El rencor administra mal», dijo. «Dejó a una trabajadora social jubilada, a un profesor del instituto técnico, a un abogado joven recomendado por el colegio profesional, y a mí solo como fundador inicial, no como dueño. Aquello me costó. Uno cree que protege mejor lo que controla. Carmen habría dicho lo contrario. También hablamos del taller. Pablo lo había mencionado más de una vez como local perfecto para cursos, almacenaje y actos. Yo decidí que el taller no pasaría a manos de Manos Cálidas ni de ningún proveedor. Se podría usar para formación de alumnos y reparación básica para mayores, pero mediante convenio y acta de entrega. Nada de llaves prestadas por confianza. «¿Y su hija?», preguntó Ana. Miré la hoja con la frase escrita a mano. «Si retira la solicitud, rinde cuentas y acepta entrar como voluntaria sin cargo, el patronato podrá valorarlo dentro de 1 año». Eso no le gustará. No está pensado para gustarle. Ana anotó la condición. No sonrió. Yo se lo agradecí. Una sonrisa habría convertido mi dolor en escena. Antes de irme firmé una autorización para que ella preparara copias y comunicaciones previas. No era todavía el golpe definitivo. Era, como decía Carmen, poner la mesa antes de llamar a nadie a comer. Si Marina aceptaba parar, nadie tendría que leer esas cláusulas contra ella. Las cartas a los posibles colaboradores salieron sin acusar a nadie. Ese fue otro consejo de Ana. No escriba «mi hija manipula». Escriba qué exigirá la fundación a cualquier proyecto que use el nombre de Carmen. Así lo hicimos. A la farmacia de Sádaba, al centro municipal y al instituto técnico les enviamos un borrador de principios. Pedía consentimiento real, cuentas separadas y proveedores sin conflicto de interés. Cualquier acto público tendría revisión del patronato. También incluimos una regla sencilla. Ninguna imagen de una persona mayor podía usarse como presión emocional. Las respuestas tardaron poco. El profesor del instituto contestó primero. Si esto va en serio, podemos ceder a alumnos en prácticas para reparaciones pequeñas, pero necesitamos garantías. Sádaba fue más frío. Antes de renovar apoyo a Manos Cálidas, conviene aclarar titularidad y cumplimiento ético. El centro municipal pidió una reunión. No eran aplausos, eran algo mejor, prudencia escrita. Guardé cada carta en una carpeta gris. Encima puse una etiqueta. Carmen, no Marina. Me dio vergüenza la dureza de esa etiqueta y estuve a punto de cambiarla. No lo hice. A veces la precisión duele porque llega tarde. La noche siguiente Lucas me llamó, no por vídeo, solo voz. «Abuelo,
Mamá está llorando. Me senté en el borde de la cama. ¿Y tú? Yo no sé. Dice que quieres quitarle lo único que le queda de la abuela. Cerré los ojos. Marina había encontrado el cable más fino. Lucas, a tu madre no quiero quitarle a nadie, dije. Pero la abuela no era un cartel, era una persona, y las personas no se heredan como una mesa. Él respiró muy despacio. Mamá dice que eso también lo diría alguien que quiere ganar. Ahí entendí que Lucas ya no estaba escuchando a su abuelo. Estaba haciendo de mensajero entre dos adultos que lo querían de verdad y lo estaban colocando en medio. Me mordí la lengua antes de hablar mal de Marina. No tienes que decidir nada por nosotros, le dije, ni por tu madre ni por mí. Pero si no contesto, se enfada. La frase me rompió más que la llamada del centro de salud. A un niño no se le debe convertir en timbre, ni en prueba, ni en castigo. Aunque tenga 15 años y crea que ya entiende el mundo. Dile que has hablado conmigo y que estás cansado, solo eso. ¿Vas a venir el domingo? El domingo era nuestro día de taller. Lucas desmontaba aparatos que ya no servían y yo fingía que no me importaba cuando perdía tornillos. Si tú quieres. Hubo un silencio. No sé si puedo. No dijo no quiero, dijo no sé si puedo. Marina ya había puesto una puerta donde antes había una mesa con herramientas. Al colgar, abrí el borrador de estatutos y fui directamente a la cláusula ética. Leí instrumentalizar varias veces. La palabra parecía grande, de despacho, pero acababa de oírla respirar en la voz de mi nieto. Al día siguiente pedí a Ana que añadiera una precisión. Ninguna decisión de la Fundación podría condicionarse mediante presión familiar, afectiva o económica sobre terceros vulnerables o menores vinculados a los fundadores. ¿Estás seguro?, preguntó. Ahora sí. Ana no dramatizó. Insertó la frase en lenguaje limpio y me la leyó 2 veces. En papel sonaba menos dolorosa, pero más firme. Esa era la ventaja de los documentos. No consolaban, pero tampoco temblaban. Firmé el paquete preparatorio un viernes por la mañana. No era todavía la Constitución completa, pero sí dejaba mi voluntad clara, mis informes incorporados y los estatutos listos para activarse si Marina seguía adelante. Ana colocó las copias en 3 sobres. Uno para usted, uno para su abogado, uno quedará aquí. ¿Y si Marina se detiene? Entonces estos papeles habrán servido para que usted pensara bien. Eso también cuenta. Salí con los sobres bajo el brazo. En la plaza hacía frío y un grupo de jubilados discutía delante del kiosco sobre el precio del café. Me quedé escuchándolos un momento. Carmen habría sabido sus nombres en una semana. Marina habría pedido una foto si veía luz buena. Yo por fin empecé a entender la diferencia. Esa tarde Lucas no vino al taller. Tampoco contestó al mensaje donde le mandé la foto de un viejo motor desmontado. A las 8 recibí solo un pulgar levantado, sin palabras. No era de Lucas. Era de alguien vigilando el teléfono de Lucas o enseñándole a contestar sin decir nada. Guardé el móvil. Saqué la libreta nueva que había comprado para la fundación y escribí la primera regla práctica. Preguntar antes de ayudar. Debajo escribí la segunda. No confundir amor con derecho a disponer. Entonces llamaron al timbre. No era Lucas. Era un mensajero con la copia de la solicitud judicial de Marina. Pedía medidas de apoyo, limitación de actos patrimoniales y revisión de mi capacidad para administrar bienes. Leí mi nombre, mi edad y la palabra riesgo en la misma línea. Luego guardé la demanda junto a los estatutos. La oportunidad de Marina seguía abierta, pero ya no estaba en mi mano. Estaba en la suya. La primera vista no fue una derrota completa, fue algo peor. Una media victoria de Marina, de esas que parecen razonables desde fuera. La magistrada Benítez no me declaró incapaz, ni aceptó que mi hija administrara mis bienes. Pero acordó una cautela temporal. Hasta recibir más documentación, yo no debía realizar actos patrimoniales extraordinarios ni mover bienes relevantes hacia ninguna estructura nueva sin comunicarlo al juzgado. Mi abogado me susurró.
Es prudencia procesal, no es el fondo. Lo entendí. También entendí la cara de Marina. No sonrió mucho. Solo lo justo para que pareciera alivio y no triunfo. Al salir de la sala, en el pasillo, había 2 personas del equipo de Manos Cálidas. No sé quién les avisó. Una llevaba el móvil preparado. Marina caminó hacia ellas con los ojos húmedos y la voz baja. «Solo queremos que papá esté protegido», dijo. Yo pasé detrás, con mi carpeta gris bajo el brazo, y sentí algo que no esperaba. Vergüenza. No por haber hecho nada malo. Vergüenza de parecer exactamente lo que Marina quería que pareciera. Un viejo defendiendo papeles contra una hija preocupada. En la calle Pablo la esperaba junto a un coche. Me miró apenas un segundo. «Esto podía haberse evitado», dijo. «Todavía puede evitarse», contesté. Marina no respondió. Abrazó a una voluntaria, dejó que le hicieran una foto de perfil y se subió al coche. A los 10 minutos, Manos Cálidas publicó una frase: «Cuidar también es tomar decisiones difíciles». No aparecía mi nombre. No hacía falta. La gente entendió el hueco. En los comentarios el hueco se llenó solo. Padres tercos, ancianos manipulables, hijos que cargan con todo. Durante 2 días no salí salvo para comprar pan. No por miedo, sino por cansancio. En el ascensor una vecina del cuarto me tocó el brazo. «Víctor, tu hija está haciendo lo que cree mejor». No era maldad. Era peor. Era la facilidad con la que una buena frase tapa una injusticia. En casa escuché 3 veces el audio de Lucas sin contestar. Solo decía: «Abuelo, mamá está muy nerviosa. Igual es mejor que no vengas el domingo». No me pedía nada. Me quitaba una costumbre. Eso también era una forma de medida cautelar, aunque ningún juzgado la hubiera escrito. Marina aprovechó el espacio. Manos Cálidas anunció una jornada de invierno en el centro municipal. En la imagen principal aparecía ella con una bufanda blanca rodeada de cajas de alimentos. La nota decía que el proyecto seguía pese a las dificultades personales de la familia fundadora. Familia fundadora. Leí esas 2 palabras hasta que perdieron sentido. Carmen había fundado gestos, no marcas. Pero en la pantalla todo parecía ordenado, solidario, luminoso. Yo, en cambio, tenía una carpeta, una cautela judicial y un nieto alejándose. Mi abogado me llamó. «No reaccione en redes, ni una línea». No pensaba hacerlo. Se lo digo porque están esperando que lo haga. Miré la publicación de Marina. Había aprendido a ponerme una trampa sin nombrarme. Esa noche coloqué el móvil boca abajo. Si respondía como padre herido, confirmaría el papel de anciano inestable. Si callaba, Marina ocuparía todo el relato. Elegí callar, pero no fue una elección heroica. Fue una mordaza útil. La jornada de invierno se celebró el sábado. No fui, pero me llegaron fotos por 3 sitios distintos. En una, Teresa estaba sentada junto a una mesa de mantas con una taza en la mano y una sonrisa pequeña. En otra, Marina hablaba al micrófono. Detrás, en un panel, habían puesto una frase de Carmen: «Nadie envejece solo si alguien llama a tiempo». Carmen nunca escribió esa frase. La había podido decir, quizá, pero no así, no en un panel con patrocinadores debajo. Me levanté de la silla y fui al cajón donde guardaba sus libretas. Busqué durante media hora hasta encontrar una nota parecida. Llamar antes de que se haga tarde. Era una instrucción para ella misma, al lado del nombre de Rosario. Marina la había convertido en lema. Ese fue el momento en que quise llamar y gritar. Quise decirle que dejara de tocar la letra de su madre, que no todo lo que suena bonito es suyo. No lo hice. Cogí una foto del panel, la guardé en la carpeta gris y anoté: «Cita alterada, usada en acto público». Me dolió escribir como un inspector sobre la memoria de mi mujer. El lunes llegó una notificación del juzgado. Se requería ampliar documentación sobre la finalidad de la fundación y la evaluación médica. Nada grave, decía mi abogado. Normal. Pero Marina lo celebró como si fuera una victoria definitiva. Subió otra publicación. «Seguimos protegiendo lo que importa». En los comentarios alguien escribió: «Ánimo, hay padres que se vuelven egoístas con la edad». Apagué el teléfono. No lloré. Me habría gustado.
Llorar a veces limpia. Aquello no limpiaba. Se quedaba pegado como polvo fino encima de todo. Por la tarde fui a ver a Teresa, no para pedirle nada. Solo necesitaba comprobar que detrás de la foto seguía estando ella. Me abrió con una Rebeca morada y el bastón en la mano. «Ya sabía yo que vendrías», dijo. «No quería molestarte. Me molestan más cuando me colocan la taza para que salga el logo». Me quedé callado. Teresa señaló la cocina. En la mesa había 2 vasos y una bolsa de magdalenas. «Tu Carmen nunca entraba con fotógrafo», dijo mientras se sentaba. «Entraba preguntando si quería persiana arriba o abajo. Eso no lo ponen en los carteles». No le enseñé la carpeta. Ella no era una prueba, era una persona. Pero Teresa siguió hablando. Me contó que en la jornada le pidieron repetir una frase porque la primera no emocionaba. Que le prometieron revisar una humedad del baño y nadie volvió. Que Marina era amable cuando había gente, seca cuando el equipo recogía. «No quiero líos, Víctor. No he venido a pedirte líos. Ya, pero si un día tienes que decir que no todo era como salía en las fotos, puedes decir que yo lo dije en mi cocina». Esa frase abrió una rendija, no una victoria, una rendija. Antes de irme, Teresa sacó de un cajón un folleto de manos cálidas. En una esquina estaba su firma temblorosa bajo una autorización de imagen. «Me dijeron que era para recibir la ayuda», murmuró. «Igual entendí mal. No dije lo que pensé». La guardé en mi memoria, no en la carpeta, todavía. Al volver a casa encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había 3 hojas grapadas, listados de actividades, nombres tachados, importes de catering, transporte y producción audiovisual. En la última página, una nota escrita a mano. «No todo llegó a los mayores. Si quiere saberlo, pregúntele a Diego Miralles». Leí el nombre 2 veces. Diego había coordinado Manos Cálidas al principio y desapareció sin despedirse. Marina dijo que era un chico inestable. Ahora su nombre estaba en mi mesa. No llamé de inmediato. Primero pasé las hojas a mi abogado y a Ana. Los 2 respondieron casi igual. Cuidado, verificar, no usar nada sin origen claro. Lo sabía. Un papel anónimo puede ser verdad y aún así servir de trampa. Esa noche Marina me llamó por primera vez desde la vista. «Papá, he visto que fuiste a casa de Teresa». No preguntó cómo estaba Teresa. Preguntó por mi movimiento. Fui a verla. «La estás confundiendo». Teresa sabe cuándo está confundida y cuándo está cansada. Marina respiró fuerte. «No conviertas a personas mayores en armas contra mí». Casi me reí. No de gracia, de cansancio. Esa frase deberías guardarla. Si sigues así, el juzgado tendrá que verlo todo. No solo tus papeles bonitos. Que lo vea. Colgó. Al minuto recibió un mensaje de Lucas. «Abuelo, no puedo hablar esta semana». Esta vez no hubo pulgar levantado. Hubo una frase seca, adulta, que no sonaba a él. Me senté con el sobre anónimo delante y no lo abrí más. Esperé. 2 días después, al cerrar el taller, vi a un hombre joven junto a la persiana. Delgado, barba corta, mochila negra. Tenía la cara de quien ha dado muchas vueltas antes de llamar. «¿Don Víctor Ruiz?» «Sí. Soy Diego Miralles. Trabajé con su hija». No me tendió la mano. Me enseñó una carpeta roja, gastada por las esquinas. «No vengo a hacerle un favor», dijo. «Vengo porque si esto sigue, van a decir que los viejos de las fotos recibieron lo que nunca recibieron». Abrí la puerta del taller. «Entonces pase. Pero aquí no se inventa nada». Diego asintió. «Por eso he venido». Diego Miralles no abrió la carpeta roja hasta que le puse delante una libreta vacía. Antes de enseñar nada, dije, «Necesito saber por qué viene ahora». Se quitó la mochila, pero no se sentó del todo. Parecía preparado para marcharse si yo levantaba la voz. «Porque vi la publicación de Marina sobre proteger a la familia», respondió, «y porque Teresa salió otra vez en una foto. No dijo porque quiero vengarme. Eso me tranquilizó más que cualquier promesa.
Diego había trabajado 8 meses en Manos Cálidas. Al principio coordinaba visitas, compras y acompañamientos. Luego, según contó, Marina empezó a medirlo todo por material publicable. Actividad sin foto era actividad menor. Visita sin frase emotiva era visita difícil de justificar. Acompañamiento real, de esos que consumen tarde entera para resolver una carta de la Seguridad Social, valía menos que 10 minutos de vídeo con música. Yo firmé informes, dijo. No voy a hacerme santo. Firmé cosas que estaban adornadas. ¿Falsas? Infladas. A veces falsas por omisión. Una caja entregada salía como seguimiento semanal. Una llamada salía como intervención. Un taller cancelado seguía en memoria porque ya estaba la foto de la preparación. Anoté cada palabra. Diego miró mis manos. ¿Graba? No, escribo. Si hace falta grabar, se hará avisando. Entonces se sentó. Sacó hojas con fechas, correos impresos y capturas de mensajes internos. No había un gran delito escrito en letras rojas. Había algo más reconocible. Pequeñas torsiones repetidas hasta convertir la ayuda en decorado. Eso era más difícil de explicar y más difícil de perdonar. La primera hoja hablaba de Teresa. Intervención domiciliaria completa, alimentación, acompañamiento, revisión de condiciones de vivienda. Diego señaló 3 líneas. Ese día solo se grabó la entrega de una bolsa. La humedad del baño se comunicó, pero Pablo dijo que no había presupuesto para reparaciones que no salieran en campaña. ¿Pablo decidía eso? Pablo decidía proveedores. Marina decidía relato. La segunda hoja era de Julián, el antiguo cartero. En la memoria aparecía como asistente a un taller de alfabetización digital. Diego me enseñó un mensaje. Julián no sube escaleras. Ponedlo como contacto telefónico. En el informe final, sin embargo, salía como participante presencial. La tercera era de Rosario. Se había usado su caso para justificar asesoramiento sobre fraudes bancarios. Lo real. Una voluntaria le explicó por teléfono que no abriera un enlace, nada más. ¿Por qué no lo denunciaste?, pregunté. Diego tragó saliva. Porque necesitaba el trabajo. Porque al principio creía que exagerar un poco ayudaba a conseguir recursos. Porque Marina sabe hacerte sentir que, si dudas, estás dejando solos a los mayores. No me gustó oírlo, porque era exactamente la cuerda con la que me había atado a mí. ¿Y ahora? Ahora ella quiere usar a usted igual, como obstáculo para parecer necesaria. La frase quedó entre las herramientas, más pesada que cualquier pieza de hierro. Le pedí a Diego que no me dejara originales. Hicimos una lista de documentos y acordamos que mi abogado pediría copias por cauces claros. No quería ganar con papeles que luego pudieran parecer robados. Diego asintió, casi aliviado. Eso era lo que temía, que quisiera tirarlo todo a Internet. No soy Marina. Me arrepentí de la frase al decirla. Sonaba a herida. Diego no respondió. Al día siguiente volví a casa de Teresa con una pregunta concreta y una advertencia clara. No tenía que firmar nada. No tenía que enfrentarse a Marina. No tenía que salvarme. ¿Qué manía tenéis todos con salvar?, dijo mientras calentaba leche. Yo solo quiero que no pongan mi cara donde no toca. Le enseñé una copia del folleto, no los papeles de Diego. Teresa lo sostuvo lejos porque no encontraba las gafas. Esa firma es mía, dijo. Pero yo creí que era para que me trajeran las bolsas, no para salir en redes. ¿Se lo explicaron? Me dijeron que era una autorización. Yo pregunté si hacía falta y la chica dijo, para que podamos seguir ayudándola. ¿Eso es explicar? No contesté. Carmen habría dicho que no. Teresa abrió un cajón y sacó una tarjeta de Manos Cálidas con una cita impresa. La misma frase alterada de Carmen. La guardaba porque le daba vergüenza tirarla. Tu mujer venía y se sentaba aquí, dijo señalando la silla frente al fregadero. A veces no traía nada, solo escuchaba. Un día me encontró llorando porque no podía cambiar una bombilla y no llamó a nadie hasta preguntarme si quería que entrara un vecino. Eso es ayudar. Lo otro es colocarme la taza. Le pedí permiso para que mi abogado recogiera su testimonio por escrito si llegaba el momento. Teresa miró la ventana. Por Carmen, sí. Por pelear con tu hija, no.
Por Carmen, dije. Esa diferencia importaba. Si la perdíamos, Marina tendría razón en algo. Todos estaríamos usando a los mayores para ganar. Las respuestas de los colaboradores llegaron con más cuidado desde que mi abogado empezó a hacer preguntas formales. Nadie quería acusar a Marina. Todos querían protegerse. El centro municipal escribió que suspendería nuevas cesiones de sala hasta aclarar la titularidad del proyecto y las autorizaciones de imagen. El Instituto Técnico pidió garantías de que el taller no se usaría por proveedores privados. Javier Sádava, el de la farmacia, fue el más directo. No renovaría apoyo sin un protocolo ético verificable y sin separación de contratos con empresas vinculadas a familiares. Pablo estaba en esa última frase, aunque no apareciera su nombre. Mi abogado subrayó las cartas con lápiz. Esto no prueba un delito, prueba incompatibilidad de confianza. Es lo que necesito. También prueba que si ella insiste, se expone a que todos se aparten. No sentí alegría. Sentí una responsabilidad pesada. Cada carta era una puerta que se cerraba no solo para Marina, sino para personas que sí necesitaban ayuda. Por eso la fundación de Carmen debía estar lista antes de que Manos Cálidas se rompiera. No se trataba de dejar un vacío para castigar a mi hija. Se trataba de que las libretas no volvieran al cajón. Ana revisó el paquete completo y pidió una reunión breve con mi abogado. Si esto llega a sala, dijo, no presenten a Marina como villana. Presenten el conflicto entre su conducta y el fin de la fundación. Es más limpio y más fuerte. Más limpio y más fuerte. Carmen habría aprobado ese orden. Antes de cerrar la carpeta, Ana me hizo leer en voz alta la cláusula de exclusión. Me trabé en la palabra instrumentalización. Ella no me corrigió, esperó. Cuando terminé dijo, ahora imagine que su hija retira la solicitud. ¿Seguiría queriendo esta cláusula? Pensé en Teresa, en Lucas, en la foto de Carmen alterada. Sí. Entonces no es venganza. Marina se enteró de Diego antes de lo que esperaba. Quizá alguien del equipo lo vio entrar en mi taller. Quizá Pablo revisó llamadas. Con mi hija nunca se sabía dónde acababa la intuición y empezaba el control. Me llamó a las 10 de la noche. ¿De verdad vas a creer a un resentido? Buenas noches, Marina. Diego se fue porque no aguantaba trabajar. Ahora quiere hacerse importante contigo. Entonces no tendrás problema en que el juzgado y los colaboradores revisen lo que dice. Hubo un silencio. Luego cambió de voz, más suave, más peligrosa. Papá, podemos parar esto. Tú no quieres una guerra y yo tampoco. Te escucho. Retiro parte de la solicitud. Tú mantienes la fundación si tanto la necesitas, pero yo entro en el patronato como presidenta ejecutiva. Nadie mejor que yo conoce el proyecto de mamá. Pablo puede seguir con logística, pero con controles. Lo vendemos como reconciliación familiar. Lo vendemos. Esa fue la palabra que terminó de ordenar todo. No. Piénsalo. Si no, todos van a salir manchados. Diego, Teresa, tú, yo, incluso Lucas. Lucas no entra en esto. Ya está dentro, papá. Es familia. Miré la libreta nueva de Carmen sobre la mesa. La primera regla seguía allí. Preguntar antes de ayudar. Retira la solicitud, rinde cuentas y acepta quedar fuera de cualquier cargo. Es la salida. Marina soltó una risa corta. Entonces nos vemos en la sala. Colgó. Yo no sentí victoria. Sentí que acababa de cerrar una puerta que llevaba años entornada. Guardé el móvil y escribí una nota para mi abogado. No usar rabia. Usar acta, informe, estatutos, cartas, Teresa, Diego, en ese orden. Por primera vez, la cadena estaba completa. Le pedí a Marina que viniera al taller porque en casa todo sonaba demasiado a infancia. En la cocina habría estado la silla de Carmen, el cajón de las libretas, la marca clara en la pared donde durante años colgó un reloj que Lucas rompió con una pelota. Allí cualquiera podía confundir una frontera con una pelea familiar. En el taller, en cambio, las cosas tenían nombre. Llave fija, válvula, manómetro, junta. Si algo no encajaba, no se le llamaba cariño, se le llamaba fuga.
Marina llegó a las 7, sin Pablo. Eso me pareció una buena señal hasta que vi su carpeta. «No vengo a discutir», dijo. «Yo tampoco». Miró las mesas, los motores abiertos, las etiquetas escritas a mano. «Mamá siempre decía que aquí parecías más tranquilo que en casa. Tu madre sabía mirar». Marina dejó la carpeta sobre el banco de trabajo. «Entonces mírame tú a mí. Estoy intentando salvar algo que ella empezó». «No, estás intentando presidirlo». La frase salió limpia, sin grito. Por eso le dolió más. Marina abrió la carpeta y sacó una propuesta. Retirada parcial de la solicitud judicial. Compromiso de rendición de cuentas. Patronato provisional con ella como directora ejecutiva y Pablo como proveedor sometido a revisión. «Es razonable», dijo. «Tú conservas tu dignidad. Yo conservo la capacidad de trabajar. Lucas deja de sufrir. Todos ganamos». Leí la primera página y la aparté. Lucas no es una cláusula. Marina se quedó inmóvil. En la luz blanca del taller se le notaban ojeras que en las fotos no aparecían. Por un segundo vi a mi hija, no a la mujer del proyecto. Eso casi me venció. «Lucas está en medio porque tú lo has puesto contra mí», dijo. «No, está en medio porque tú le haces medir cada palabra. No tienes ni idea de lo que es sostener una casa, un hijo y un proyecto, mientras tu padre decide convertirse en mártir». La dejé terminar. Había aprendido que interrumpirla le daba una salida. Podía hablar de mis formas y no de sus actos. «Te propongo algo más sencillo», dije. «Retira la solicitud. Presenta cuentas de manos cálidas. Acepta quedar fuera de cualquier cargo durante 1 año. Si después el patronato independiente entiende que puedes ayudar sin dirigir, se valorará». Marina me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Voluntaria? ¿Me ofreces ser voluntaria en el proyecto de mi madre?» «Te ofrezco no cerrarte la puerta de casa». «La casa no me importa ahora». No lo dijo por crueldad calculada. Lo dijo demasiado rápido. A veces la verdad sale porque no tiene tiempo de vestirse. El taller quedó en silencio. Una gota cayó de una tubería vieja al cubo que yo había puesto esa mañana. Ploc. Una sola. Luego otra. «Gracias», dije. «¿Por qué?» «Porque necesitaba saber qué puerta estabas mirando». Marina recogió la propuesta, pero no la guardó. La mantuvo en la mano como una amenaza. «Si sigues con esto voy a pedir que revisen cada decisión tuya, cada firma, cada movimiento». «Hazlo». No esperaba esa palabra. Yo tampoco, hasta que la oí. Marina apoyó las 2 manos en el banco. «¿Eso es todo? ¿Tu respuesta a tu hija es hazlo?» Mi respuesta a mi hija fue abrirle una salida. Mi respuesta a la directora de Manos Cálidas es que no va a tocar la fundación de Carmen. «No tienes derecho a separar esas 2 cosas». «Tengo obligación». Sacó entonces el nombre de Carmen como quien saca una llave vieja. «Mamá se avergonzaría de verte así, encerrado en un taller, rodeado de papeles, dejando que extraños decidan sobre lo que ella empezó. Ella me lo habría confiado a mí». Me dolió, claro que me dolió. Nadie está preparado para oír a una hija hablar con la voz prestada de una muerta. Fui al armario metálico y saqué una de las libretas verdes. La abrí por una página marcada. «Tu madre escribió esto después de visitar a Teresa. No decidir por ella aunque tarde más. No escribió que Marina lo haga bonito. No escribió que Víctor lo controle. Escribió no decidir por ella». Marina miró la libreta, pero no la tocó. «Una frase no gobierna un proyecto». «No, por eso hice estatutos». Su cara cambió. Hasta entonces discutía conmigo como con un padre. En ese segundo entendió que la puerta institucional podía cerrarse de verdad. «¿Qué estatutos?» «Los de la Fundación Carmen Ruiz». «No existe. Está preparada». Marina soltó una risa baja. «Preparada en un despacho, por tu abogado, por Diego, por Teresa. ¡Qué bonito! Todos opinando sobre mi madre menos su hija». «Su hija puede opinar, no puede mandar por encima de la voluntad de los demás». «¿Y tú sí?» «Yo tampoco. Por eso habrá patronato, cuentas y reglas». Se apartó del banco.
Vi que buscaba otra vía. Marina siempre encontraba una. Primero ternura, luego culpa, luego urgencia, luego amenaza. Esa noche ya había usado casi todas. «Lucas no va a entender esto», dijo. «Lucas entenderá algún día que no lo usé para afirmar nada». «¿Qué seguro estás?» No lo estaba. Esa era la parte que Marina no veía. Yo no tenía garantizado el amor de mi nieto, ni la memoria limpia de Carmen, ni el respeto de los vecinos. Solo tenía una línea y la obligación de no moverla porque me doliera. Marina guardó al fin su propuesta. Entonces el juzgado verá a un hombre que prefiere entregar su patrimonio a desconocidos antes que confiar en su hija. El juzgado verá el informe médico, los estatutos, las cartas de los colaboradores y el acta de lo que se diga allí. ¿Me estás amenazando con un acta? No, te estoy avisando de que esta vez las palabras se quedarán escritas. Durante un instante pensé que iba a llorar. No lo hizo. Se acercó a la puerta del taller y tocó el pomo. Mamá también decía cosas duras cuando estaba cansada. Tú se las perdonabas. Tu madre pedía perdón antes de convertirlas en sistema. Esa frase sí la hirió. Yo no quería herirla, pero ya no podía envolver la verdad en algodón para que ella la usara después como venda. Marina abrió la puerta. En la calle, el aire frío entró con olor a lluvia. «Voy a seguir», dijo. «Y cuando esto acabe, no digas que no te di oportunidad. La oportunidad te la estoy dando yo ahora. No, me estás ofreciendo humillarme. Te estoy ofreciendo responder sin mandar». Se quedó de espaldas. Por un segundo la vi pequeña, con una mochila roja del colegio, esperando a que Carmen le atara una coleta. Después la mujer adulta volvió a ocupar el cuerpo. «Nos vemos en la sala, papá». Cuando se fue no cerré enseguida. Dejé que el frío entrara un poco más. Necesitaba que el taller dejara de oler a su perfume. Luego recogí su propuesta del banco. Había dejado una copia. En la última página, su firma ya estaba puesta. La mía tenía una marca amarilla esperando. La guardé en la carpeta gris, no como acuerdo, sino como prueba de que incluso su paz venía preparada para mi obediencia. Esa noche preparé lo que llevaríamos a la vista principal. No era una montaña de papeles. Mi abogado insistió en que una cadena demasiado grande se rompe por sus propios eslabones. Primero, el informe independiente. Yo entendía mis decisiones. Segundo, el borrador notarial y la voluntad fundacional. No era improvisación. Tercero, las cartas de los colaboradores. No querían espectáculo, querían garantías. Cuarto, la declaración de Teresa y la documentación de Diego, solo en lo verificable. Quinto, la propuesta de Marina con mi firma señalada como trámite. Y si ella volvía a despreciar a quienes decía proteger, el acta. No espere que la magistrada le dé un discurso moral, me avisó mi abogado. No lo necesito. Bien, porque lo más fuerte aquí no es que su hija sea mala, es que su conducta es incompatible con el cargo que exige. Repetí esa idea hasta aprenderla sin rabia. Antes de dormir, llamé a Lucas. No contestó. Le dejé un mensaje breve. No tienes que elegir entre tu madre y tu abuelo. Si el domingo quieres venir, estaré en el taller. Si no quieres, también estaré. No añadí que lo echaba de menos. Habría sido verdad, pero también peso. Al día siguiente, Ana me llamó para confirmar que las copias estaban listas. Su voz sonaba tranquila. «Don Víctor, recuerde una cosa. Usted no va a la sala a ganar contra Marina. Va a impedir que una fundación nazca torcida». Miré la libreta de Carmen. Lo sé, pero cuando colgué tuve que sentarme, porque una cosa es saber la frase correcta y otra aceptar su precio. El precio era mi hija mirándome como enemigo. El precio era entrar en el juzgado sin esperar que me creyera nadie por ser padre. El precio era dejar que hablaran los documentos donde antes había intentado hablar el cariño. La segunda vista empezó con una frase educada del abogado de Marina y terminó con mi hija mirando el acta como si fuera una puerta cerrándose. El abogado habló primero de prudencia. En los juzgados, las palabras duras rara vez entran con botas. Entran con traje,
Piden permiso y se sientan. No pretendemos anular la voluntad del señor Ruiz, dijo. Pretendemos protegerla de influencias externas y de decisiones precipitadas. La magistrada Benítez revisaba sus notas. ¿Qué influencias externas? Personas vinculadas a una futura fundación, un despacho notarial que ha preparado documentos sin participación familiar, un exempleado resentido y beneficiarios vulnerables que pueden estar siendo orientados contra mi representada. Marina no me miraba. Llevaba un vestido oscuro y el pelo recogido. Parecía menos cansada que en el taller, o mejor preparada. Mi abogado no respondió aún. Dejó que la frase quedara completa. Además, continuó el otro, el señor Ruiz ha mostrado hostilidad creciente hacia su única hija, ha rechazado fórmulas de control compartido y pretende disponer de bienes que forman parte del equilibrio familiar. Equilibrio familiar. Otra forma fina de decir obediencia. La magistrada pidió el informe independiente. Mi abogado lo entregó con una sola frase. Aporta valoración actual de comprensión, voluntad y alcance de decisiones patrimoniales. El abogado de Marina intentó restarle valor. Habló de consulta privada, de duelo, de edad. La magistrada leyó en silencio. Ese silencio fue distinto al de la primera vista. No estaba esperando emoción. Estaba pesando papel. Luego llegó Ana Beltrán. No entró como salvadora, entró como fedataria, precisa, seca, con una carpeta que no necesitaba dramatizar. ¿El señor Ruiz comprendía lo que solicitaba?, preguntó mi abogado. Sí. ¿Mostró voluntad de perjudicar a su hija? Mostró voluntad de proteger una finalidad concreta y de evitar conflictos de interés. También pidió una salida para su hija si retiraba la solicitud y aceptaba rendición de cuentas. Marina movió la cabeza apenas. El gesto decía mentira, pero no se atrevió a pronunciarlo. Ana explicó los estatutos sin dar una clase. La fundación tendría fines de interés general, consentimiento de beneficiarios, patronato independiente y cuentas separadas. También excluiría a quienes hubieran humillado o instrumentalizado a mayores, fundadores o familiares vulnerables para obtener control. El abogado de Marina se levantó. Esa cláusula está diseñada contra mi representada. Ana lo miró. Está diseñada contra una conducta. Si su representada no incurre en ella, no la afecta. La magistrada anotó algo. Marina apretó las manos bajo la mesa. Después entraron las cartas. El centro municipal, el instituto, la farmacia de Sádava, no acusaban, condicionaban. Pedían claridad ética antes de prestar espacios, alumnos, apoyo o imagen. En una sala de justicia, las cartas prudentes pesan más que los discursos indignados. Mi abogado no leyó todo, leyó lo necesario. La frase «separación de proveedores vinculados a familiares» hizo que Pablo, sentado al fondo, cruzara los brazos. Diego declaró con miedo, y eso lo hizo creíble. No intentó parecer limpio. Admitió que había firmado informes inflados, que había callado por trabajo, que algunas actividades se medían por foto antes que por ayuda. ¿Puede probar que mi representada ordenara falsificar datos?, preguntó el abogado de Marina. Puedo probar mensajes donde pide mantener actividades en memoria, aunque no se hicieran como figuran, respondió Diego. Y puedo probar que se priorizaban casos con imagen. No era una puñalada, era una costura que se abría. Teresa no tuvo que venir. Su declaración escrita, tomada por mi abogado y ratificada con copia de su autorización, bastó para aquel momento. La magistrada leyó el párrafo donde decía que creyó firmar para recibir ayuda, no para aparecer en redes. Nadie respiró fuerte, nadie lloró. Precisamente por eso dolió. Entonces el abogado de Marina cometió el error que yo temía y necesitaba. Estamos hablando de una señora mayor que quizá no comprende el alcance de una autorización simple. Yo levanté la vista, Marina también. La frase se parecía demasiado a lo que estaban haciendo conmigo. Mi abogado no saltó, solo preguntó, ¿esa es la posición del proyecto Manos Cálidas respecto a sus beneficiarios?
El abogado quiso corregirse. Marina se inclinó hacia él y susurró algo. La magistrada pidió que hablaran de uno en uno. La sala empezó a mostrar la grieta. Defendían a los mayores siempre que los mayores no contradijeran el relato. La magistrada me pidió que hablara. Me levanté despacio. Esta vez no me molestó el crujido de la rodilla. Señoría, yo no quiero que mi hija pierda su casa, ni su hijo, ni su apellido. No he venido a pedir castigo. He venido a pedir que no se confunda amor con autorización para disponer de otros. Marina miraba la mesa. Mi mujer Carmen ayudaba a personas mayores, no las dirigía. Preguntaba antes de entrar, antes de comprar, antes de llamar a un vecino. Cuando Marina me pidió controlar mis bienes para salvar su proyecto, quise creer que era miedo. Cuando pidió informes médicos sin mi permiso, quise creer que era torpeza. Cuando usó a Lucas, quise creer que era desesperación. La magistrada no me interrumpió. Pero en esta sala mi hija dijo que yo era un viejo saco que no merecía manejar ni un céntimo. No lo dijo en una discusión de cocina. Lo dijo aquí, para justificar que otros decidieran por mí. Esa frase no me quitó dignidad. La retrató a ella ante la finalidad que dice defender. El abogado de Marina se puso de pie. Protesto, valoraciones morales. La magistrada lo miró. Se está valorando la coherencia entre conducta y pretensión de control. Continúe brevemente. Respiré. Si alguien cree que un mayor deja de merecer voluntad cuando estorba, no debe dirigir una fundación para mayores con el nombre de Carmen. Eso fue todo. No levanté la voz. No hizo falta. La magistrada pidió el acta de la primera vista. La funcionaria la localizó en el sistema. Hubo un minuto de teclado, papeles y respiraciones contenidas. Luego Clara Benítez leyó en voz baja la línea exacta. No repitió el insulto para hacerlo grande. Lo leyó porque ya era documento. Marina cerró los ojos. Su abogado intentó hablar de contexto, tensión emocional, conflicto familiar. Pero el contexto se había vuelto contra ellos. No era una frase suelta. Estaba rodeada por el intento de pedir informes, por la propuesta de control, por las cartas, por Teresa, por Diego, por Lucas, usado como cuerda invisible. La magistrada anunció un receso. 10 minutos. Las partes podrán valorar sus posiciones. En el pasillo, Marina no salió al principio. Pablo sí. Habló con su abogado junto a la máquina de café, moviendo las manos como si estuviera calculando pérdidas. Cuando Marina apareció, ya no llevaba cara de hija herida. Llevaba cara de directora a la que se le cae un patrocinio. Se acercó a mí. ¿Estás satisfecho? No. Podías haber parado. Todavía puedes retirar. Miró hacia la puerta de la sala. ¿Para que todos crean que acepto haber hecho daño? Para dejar de hacerlo. La frase quedó entre nosotros. No tuvo respuesta. Marina volvió junto a su abogado. Al reanudarse la vista, su parte no retiró la solicitud. Pidió más tiempo, más informes, más revisión. La magistrada escuchó y luego dejó claro que resolvería por escrito las medidas y la pertinencia de los documentos. No hubo golpe de mazo. En España los golpes de mazo casi siempre pertenecen a las películas. Hubo algo más frío, una advertencia procesal. Las partes deben abstenerse de utilizar públicamente este procedimiento para presionar a personas mayores, menores o colaboradores vinculados a los hechos. Cualquier comunicación relevante podrá ser aportada. Marina palideció apenas, no por miedo a la ley en abstracto, por miedo a perder el escenario. Cuando salimos, mi abogado me dijo que habíamos hecho lo necesario. Yo asentí, pero miraba a mi hija. Estaba al otro lado del pasillo leyendo en el móvil. Pablo le hablaba y ella no lo oía. Por primera vez entendió que la batalla ya no era por mi dinero. Era por su derecho a seguir usando una máscara. Y esa máscara acababa de quedar en el acta. La resolución llegó un jueves por la mañana, sin música y sin justicia poética. Llegó por notificación electrónica al despacho de mi abogado. El juzgado no aceptaba la pretensión de Marina de controlar mis actos patrimoniales. Mantenía solo cautelas de comunicación ya cubiertas por la documentación aportada y dejaba constancia de que el informe independiente,
la intervención notarial y la finalidad fundacional mostraban voluntad formada, no impulso dañino. También señalaba la contradicción entre la solicitud de proteger a una persona mayor y las expresiones despectivas vertidas en sala. Mi abogado me leyó ese párrafo 2 veces. No porque yo no entendiera, sino porque él sabía que algunas frases necesitan entrar despacio. No la declara mala hija, dijo, pero le quita el argumento principal. ¿Y la fundación? Puede seguir su curso. Con los controles previstos. Colgué y me quedé sentado en la cocina. No levanté los brazos, no llamé a nadie. Miré la silla de Carmen y pensé que habría dicho, bueno, ahora a trabajar. Eso hice. Llamé a Ana Beltrán, luego al abogado, luego al profesor del Instituto Técnico. La victoria, si podía llamarse así, no consistía en que Marina perdiera un pleito. Consistía en que las libretas de Carmen no quedaran atrapadas en el pleito. Por la tarde llegó el primer correo de Sádava. La farmacia suspendía su colaboración con Manos Cálidas y estudiaría apoyar la nueva fundación cuando el patronato estuviera inscrito y operativo. No era aplauso. Era traslado de confianza, y la confianza, cuando se mueve, hace más ruido que el dinero. Al día siguiente escribió el centro municipal. Cancelaba la cesión de sala para actos de Manos Cálidas hasta que se aclararan autorizaciones de imagen, contratos y responsabilidad. Ofrecía en cambio una reunión técnica con la futura Fundación Carmen Ruiz cuando estuviera formalmente constituida. Marina publicó una nota breve. Los cambios administrativos no detendrán nuestro compromiso. Había aprendido a no nombrar el juzgado, pero los comentarios ya no eran iguales. Algunas personas preguntaban por las autorizaciones, otras por las cuentas. Una mujer escribió que su madre también había salido en una foto sin entender para qué. No celebré esos comentarios. Cada uno era una persona recordando tarde que había sido usada. El Instituto Técnico fue el tercero. El profesor me llamó personalmente. Don Víctor, si el taller se integra con convenio claro, seguimos. Pero no queremos alumnos montando actos privados de proveedores. Tampoco yo. Entonces cuente con nosotros. Guardé cada correo en la carpeta de la fundación, no en la de la demanda. Era importante separar. La demanda pertenecía al daño. La fundación tenía que pertenecer al después. Pablo tardó más en moverse. Cuando lo hizo, no llamó. Envió a Marina un mensaje que ella me reenviaría días después por error o por furia. Decía: sin sala ni farmacia no puedo seguir poniendo logística. Necesito cubrir lo adelantado. El amor de Pablo por el proyecto tenía fecha de vencimiento. El patronato provisional se reunió en la notaría una semana después. No fue una ceremonia. Hubo agua en vasos de plástico, carpetas, documentos de identidad y una lista de asuntos que habría aburrido a cualquiera que esperara venganza. Ana leyó los puntos principales: fines, controles, aceptación de cargos, política de imagen, cuentas, proveedores, incompatibilidades. Cuando llegó al apartado de exclusión, nadie hizo comentarios. Eso también fue una forma de respeto. Mi abogado aportó la resolución judicial y el acta. El profesor del instituto preguntó si Marina podía impugnar. Puede intentar muchas cosas, respondió Ana. Lo que no puede es exigir un cargo como derecho familiar. La trabajadora social jubilada, Pilar, fue más directa. Si una persona llama viejo saco a su padre en un procedimiento donde pide limitarle la voluntad, no debe gestionar un programa para mayores, aunque sea su hija. Nadie aplaudió. Yo agradecí que nadie aplaudiera. Se votó la composición inicial. Marina quedaba fuera de cualquier cargo y de cualquier función representativa. Podría solicitar colaborar en el futuro como cualquier otra persona, después de rendir cuentas de Manos Cálidas y sin acceso a decisiones patrimoniales. Cuando firmé el acta del patronato, la mano me tembló un poco, no por duda, por precio. Ana lo notó. ¿Puede parar un minuto? No, si paro ahora lo convierto otra vez en familia. Firmé. La noticia no explotó. Se filtró como agua por debajo de una puerta. Primero desapareció el cartel de Manos Cálidas del centro municipal.
Luego la farmacia quitó el expositor. Después, Marina canceló una entrevista en la radio local por motivos personales. Yo no dije nada públicamente. La fundación tampoco. El silencio era parte de la reparación. Si nacíamos gritando, nacíamos torcidos. Marina, en cambio, intentó una última publicación larga. Hablaba de ingratitud, de padres manipulados, de mujeres que sostienen cuidados invisibles. Durante 1 hora recibió apoyo. Después alguien preguntó por la resolución. Otro pegó una captura del comunicado del centro municipal. Una antigua voluntaria escribió: Marina, no todo fue cuidado. Algunas cosas fueron campaña. La publicación desapareció antes de medianoche. Lucas vino al taller 2 días después. No entró. Se quedó en la puerta con la mochila colgada de un hombro. Mamá dice que has ganado. No he ganado contra ella. Eso dice también, que ahora todos decís frases bonitas. No supe qué contestar. A veces los adolescentes detectan la hipocresía incluso cuando no existe. ¿Quieres pasar? Miró el interior del taller, los motores, la mesa donde tantas veces había merendado. Hoy no, solo quería ver si estabas. ¿Estoy? Asintió y se fue. No era reconciliación. Era una cuerda pequeña lanzada desde lejos. Esa noche Marina llamó al timbre de casa. No avisó. Eran casi las 11. Cuando abrí, no llevaba maquillaje ni carpeta. Llevaba un abrigo oscuro y la cara de alguien que ha descubierto que la ciudad sigue despierta, aunque su escenario se haya apagado. No vengo a pedirte nada, dijo. Me aparté para que entrara. Entonces pasa. No quiso sentarse en la cocina. Se quedó de pie junto al pasillo, mirando la pared donde ya no estaba la foto grande de Carmen. Yo la había llevado al local de la fundación para copiarla bien, sin lemas. Me han quitado todo, dijo. No todo. No empieces. No empecé, la dejé respirar. Pablo dice que tengo que negociar las facturas. El centro me pide explicaciones. Sadaba ni contesta, y tú firmas actas como si yo fuera una extraña. En el patronato lo eres. Me miró con odio cansado. ¿Y en esta casa? Esa era la pregunta que yo temía desde el principio. En esta casa eres mi hija, dije, pero no vas a usar esa palabra para abrir la puerta de la fundación. Marina se apoyó en la pared. Por primera vez no tenía respuesta preparada. Tal vez porque no había cámaras, ni abogado, ni Pablo, ni Lucas en medio. Solo un pasillo y 2 personas agotadas. ¿Sabes lo que es que todos te suelten a la vez? Sí, quiso contestar, pero entendió. Durante semanas ella me había soltado en público para no hundirse sola. Yo no quería que saliera así, murmuró. Pero salió de ti. Estaba asustada. Lo sé. ¿Y no importa? Importa, no absuelve. La frase cayó sin violencia. Marina se tapó la cara con una mano. No lloró como en los actos, con los ojos levantados para que alguien viera la emoción. Lloró hacia adentro, casi sin ruido. Eso me hizo más daño que todas sus amenazas. Le puse un vaso de agua en la mesa del pasillo. Puedes venir a casa sin solicitud, sin papeles y sin Pablo, dije. Puedes hablar conmigo. Puedes hablar con Lucas aquí si él quiere. Pero la fundación tiene reglas. Y tú, por ahora, estás fuera. Marina bebió un sorbo. ¿Por ahora? Por ahora no significa pronto. Asintió. Aquello era lo máximo que podía dar esa noche. Cuando se fue no me abrazó. Yo tampoco la forcé. Cerré la puerta y entendí que el castigo más duro no era verla derrotada. Era no poder reparar por ella lo que ella había elegido romper. La Fundación Carmen Ruiz abrió sin cinta roja. Pilar, la trabajadora social jubilada, dijo que las cintas se cortan para las cámaras y que nosotros necesitábamos tijeras para cajas, no para ceremonias. Me gustó. El local era pequeño, en una calle lateral cerca del centro municipal. Tenía 2 mesas, un armario para expedientes y una estantería para las libretas copiadas. También una cafetera que hacía demasiado ruido. La placa de la entrada tardó en llegar. Cuando el técnico la colocó, me pidió que mirara si estaba recta. Fundación Carmen Ruiz, acompañamiento y defensa de personas mayores. Debajo no había foto de Carmen.
Lo decidimos así. Su nombre no necesitaba cara obligatoria. Dentro, en cambio, pusimos una imagen pequeña en la mesa de trabajo. Carmen de espaldas, en la biblioteca, alcanzando un libro a una mujer que no salía entera. Era perfecta porque no convertía a nadie en emblema. El primer día no atendimos multitudes. Vino Rosario con una carta del banco. Vino Julián, que no quiso subir al aula del instituto, pero aceptó que un alumno bajara al local. Vino Teresa con magdalenas y dijo que si alguien intentaba moverle la taza para una foto, le daría con el bastón. Nos reímos, no mucho, lo justo para que el local dejara de parecer un despacho. Lucas llegó a media tarde, traía una bolsa de tela. «Encontré esta en casa de mamá», dijo. Eran 2 libretas de Carmen que yo creía perdidas. No le pregunté si las había tomado a escondidas. Primero se recibe lo importante, luego se ordena lo demás. «Gracias», dije. Lucas miró el local como quien entra en una habitación donde todavía no sabe si tiene permiso para tocar algo. «¿Mamá sabe que las has traído?» «Sí». La respuesta me sorprendió. Me dijo que aquí estarían mejor, añadió. No pregunté más. Hay frases que no conviene abrir demasiado pronto. Lucas se acercó a la estantería y dejó la bolsa junto a las copias digitalizadas. En una de las libretas, Carmen había pegado un recorte de periódico sobre soledad no deseada. Al lado escribió: «No hacer de esto pena, hacer compañía útil». Pilar leyó la nota y se secó los ojos sin esconderse. «Tu mujer era más sensata que todos nosotros juntos». «Sí», dije, «y más pesada cuando tenía razón». Lucas sonrió por primera vez. Le enseñé el armario donde guardaríamos los originales. Tendría registro de entrada y salida. Nadie podría llevarse una libreta a casa sin dejar constancia. Lucas frunció el ceño. «¿También yo? También tú, también yo. Mamá diría que no confías en nadie. Confío en las personas, por eso no les doy tentaciones inútiles». Pensó la frase. Luego asintió, aunque no sé si la aceptó o solo la guardó para discutirla después. El primer expediente de la fundación no fue espectacular. Rosario necesitaba entender una carta de comisiones. Tardamos 40 minutos. Nadie la grabó. Nadie le pidió que sonriera. Al irse dijo: «Así sí». Para mí, esas 2 palabras valieron más que cualquier comunicado. Marina apareció al tercer día. No entró al local. La vi desde dentro, al otro lado del cristal con un sobre en la mano. Se quedó mirando la placa, luego la mesa, luego a Lucas, que estaba ayudando a ordenar folios. Yo salí a la puerta. «Hola». «Hola». No traía el abrigo oscuro de aquella noche, sino una chaqueta sencilla. Parecía más joven y más cansada. «Tengo documentos de manos cálidas», dijo. «Cuentas, autorizaciones, contratos, no están completos. Déjalos en registro». La palabra registro la hizo parpadear. No era frialdad. Era la regla funcionando incluso cuando dolía. «¿No puedes cogerlos tú?» «Puedo acompañarte dentro. Pilar los recibe, te da copia sellada y el patronato los revisa». Marina miró por encima de mi hombro. Lucas nos observaba sin acercarse. «¿Y si quiero hablar con él?» «Se lo preguntas a él». Por un momento esperé que se enfadara. No lo hizo. Abrió la puerta y entró. El local siguió funcionando. Teresa discutía con Pilar sobre una cita médica. El profesor buscaba un cable. Rosario preguntaba si podía sentarse. Nadie se detuvo para mirar a Marina caer. Eso fue importante. La justicia no debía convertirse en espectáculo al revés. Pilar recibió el sobre. «Nombre completo, por favor». Marina tragó saliva. «Marina Ruiz Valcárcel». Lo dijo sin añadir cardo. Pilar selló la copia y se la entregó. «El patronato le responderá por escrito». Marina sostuvo el papel con las 2 manos. Antes, cada documento era para ella una herramienta sobre otros. Ese día era una puerta con horario. Lucas se acercó al fin. «Mamá». «Hola, cariño». No hubo abrazo inmediato. Él miró hacia mí, no para pedir permiso, sino para comprobar que nadie iba a usar ese momento. Me aparté hacia la mesa de Rosario. Oí a Marina decir:
¿Puedes venir a casa el domingo? Sin hablar de esto, solo comer. Lucas tardó. Lo pienso. Marina aceptó esa respuesta. Eso, aunque parezca poco, fue la primera cosa limpia que la vi hacer en mucho tiempo. Cuando se marchó, no miró atrás hasta llegar al cristal. Allí se detuvo. Desde fuera se veía la placa, la mesa de recepción y la foto pequeña de Carmen. También se veía a Lucas ordenando las libretas con guantes de algodón que Pilar había comprado exageradamente grandes. Marina levantó la mano, no como saludo público, sino como quien toca algo que ya no puede coger. Después se fue. Pilar se acercó a mí. ¿Está bien? No. ¿Y la fundación? Miré alrededor. Teresa estaba explicando a Rosario cómo pedir cita sin dejarse marear por la centralita. El profesor enseñaba a Lucas a etiquetar cables. En la mesa de entrada había 3 expedientes y una caja de magdalenas. La fundación sí. Esa diferencia se convirtió en mi nueva forma de respirar. Por la tarde cerramos a las 6. Lucas se quedó conmigo para bajar la persiana. No hablaba mucho. Yo tampoco. Guardamos las libretas en el armario, anotamos la hora y firmamos los dos en el registro. Su firma todavía parecía de colegio. «Abuelo, dime, ¿tú quieres que mamá vuelva algún día?» La pregunta no era sencilla. Si decía sí, podía sonar a perdón barato. Si decía no, lo convertía en juez de su madre. «Quiero que pueda entrar por la puerta correcta», dije. «¿Cuál es?» Señalé la salida del local y luego la calle que llevaba a casa. A casa, como hija. Aquí solo se aprende a no mandar donde tiene que servir. Lucas pensó. Luego bajó la persiana hasta la mitad. La abuela habría dicho algo más corto. Seguro. Lucas sonrió. Bajó la persiana del todo y el local quedó en una penumbra tranquila. No era cierre, era descanso. Esa noche en casa abrí la libreta nueva de la fundación, no la de Carmen, la mía. Durante mucho tiempo había vivido corrigiendo averías ajenas, tuberías, calderas, enchufes, silencios familiares. A veces uno cree que amar es seguir apretando una tuerca hasta que la pieza vieja aguante un invierno más. Pero hay piezas que no se arreglan apretando. Se separan del sistema para que no revienten todo. Escribí la fecha. Debajo copié las 2 reglas que habían nacido en aquellos meses. Preguntar antes de ayudar. No confundir amor con derecho a disponer. Luego añadí una tercera, más difícil. La puerta de casa no es la puerta del poder. Me quedé mirando esa frase. No era bonita. No servía para un cartel. Carmen quizá la habría tachado y habría escrito algo más humano. Pero yo necesitaba verla así, sin adorno. Marina le llamó una semana después. Preguntó si podía pasar el domingo con Lucas. Dijo pasar por casa, no por la fundación. Le dije que sí. No hablamos de cargos, ni de cuentas, ni de juzgado. Antes de colgar, respiró hondo. «Papá, sí, no sé pedir perdón todavía». Me apoyé en la encimera. «Entonces no lo vendas como perdón». No contestó, pero tampoco colgó enseguida. A veces el primer gesto decente es no convertir una frase torpe en discurso. El domingo puse 3 platos. Lucas llegó antes que ella y dejó en la mesa una bolsa de mandarinas. Marina vino 10 minutos después. No abrazó al entrar. Preguntó si podía ayudar a cortar pan. «Pregunta a Lucas», dije. Lucas puso los ojos en blanco. «Corta el pan, mamá». Y por primera vez en mucho tiempo, nadie mandó sobre nadie.